Hoy continuamos con la serie que hemos titulado El Ministerio de la Mujer en la Nueva Creación. Mi objetivo, como mencioné en la primera transmisión, en esta serie y particularmente en esta lección de hoy, es que consideremos el principio de la creación del varón y de la mujer, porque allí es que vamos a encontrar esos fundamentos eternos sobre lo cual nosotros debemos de construir nuestra vida, edificar nuestra vida, y no en interpretaciones filtradas por el machismo, por situaciones que a través de la historia se han distorsionado. Y para nosotros, los hijos de Dios en Cristo el Señor, debemos de entender cuál fue esa intención original. Recuerden que no podemos entender el propósito de Dios partiendo de Génesis 3 en adelante, sino en la comisión original que se le dio al varón y a la hembra. Por eso es que usted va a encontrar en la Biblia solamente 4 capítulos donde no existe ni pecado, ni muerte, ni ningún tipo de situación que afecte directamente a la humanidad. Y esto es importante que lo entendamos. Tenemos que partir desde el propósito. Los primeros 2 capítulos de Génesis y los últimos 2 capítulos de Apocalipsis son los únicos 4 capítulos en la Escritura donde no hay presencia de pecado, de muerte, de Satanás, de violencia, de ningún tipo de efecto del pecado. Así que vamos a considerar entonces la mujer desde la perspectiva de Dios. Esto es importante. Vamos a considerar cuál fue la intención original del Padre cuando crea a la mujer. Génesis capítulo 2, verso 23, en la Reina Valera dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La Nueva Traducción Viviente dice: al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. En hebreo, el término para mujer es isha y suena como el término para hombre, que es ish. Cuando nosotros leemos los primeros capítulos del Génesis, especialmente cuando termina ese primer capítulo del libro de Génesis, ¿qué encontramos allí? Que lo único que no era bueno al principio era que el hombre estuviera solo. Era lo único que no era bueno, porque Dios había dicho que todo lo que él había creado, el verso 31 del capítulo 1 dice, era extremadamente bueno. Cuando Dios mira todo lo que había creado, dice, una sola cosa no es buena, y es que el varón esté solo. Dios hizo a la mujer para que fuera una ayuda idónea para el varón. De hecho, la creación no hubiera estado completa sin la formación de la mujer. Y para conocer cuál era ese propósito e intención original de Dios para el varón y la mujer, entonces tenemos que leer lo que él dice en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, acerca del varón y de la mujer. Note cómo dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El mandamiento original para el varón y la mujer fue ¿cuál?
llenar la tierra y gobernar. Esa palabra señorear es gobernar sobre la tierra. No había guerra de poder, no había supremacía del varón sobre la mujer. ¿Por qué? Porque el factor gobernante no era quién fue primero y quién tenía más poder, sino la unidad. El mandamiento fue dado a ellos, no solamente a él. En la intención original, entonces, debe de gobernar la manera en cómo el varón piensa sobre la mujer y cómo la mujer piensa del varón. Esta guerra del varón contra la mujer y la mujer contra el varón es un asunto después de la caída. Esa no es la intención original del Padre. Por eso es que en Adán estaba el varón y la hembra. Lo voy a repetir. En Adán estaba el varón y la mujer. Génesis capítulo 1, verso 26. La palabra que utiliza como hombre es Ha-Adam, que es un término general para la humanidad o todos los seres humanos. Por eso es que usted encuentra en Génesis capítulo 5, verso 1 y 2, que Dios los llamó a ambos Adán. Note cómo dice el texto. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo creó. Ojo, varón y hembra los creó. ¿Cómo llamó Dios al varón y a la hembra? Hombre. ¿Por qué? Dice allí, y los bendijo y llamó el nombre de ambos Adán, el día en que fueron creados. El mandamiento no fue solo a uno, sino a toda la humanidad, incluyendo la mujer que sería formada del varón. Por eso Génesis 2:18 nos dice que la mujer fue creada para ser ayuda idónea para el varón. La mujer fue creada para ayudar, rodear, proteger y asistir al varón. ¿En qué? En la tarea de gobernar. En inglés la palabra es helpmeet y es una palabra que indica que ella iba a estar en presencia del varón de frente. Ella sería su contraparte y una ayuda apropiada que se debían el uno al otro mutuamente. Por eso es que en el Viejo Testamento griego, conocido como la Septuaginta, se traduce la palabra ayuda idónea como homoios, que significa de la misma naturaleza, parecido o similar, implica el mismo rango o fuerza. ¿Cómo sabemos nosotros eso? ¿De qué manera nosotros lo podemos comprobar? ¿Qué significa? ¿Cómo sabemos que ser ayuda idónea no significa ser menos o más débil o inferior? ¿Por qué? Porque es una palabra que también se le atribuye al Señor, especialmente en el libro de los Salmos. Salmos 22:14, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Y cuántos otros salmos no nos hablan de este aspecto, de esta característica, de este atributo que se le asigna al Señor como la ayuda? De hecho, el Espíritu Santo viene a asistirnos, viene como paracleto, viene como consuelo, como ayuda. Por lo tanto, decir que la mujer es ayuda idónea del varón no es degradarla. No es que ella es inferior, no es que es menos, no. En más de 15 veces esta palabra se usa para indicar que es de fuerza
superior. Imagínense. Por lo tanto, la mujer no era la asistente o la servidora del varón. Ella era su asociada, una cogobernante, colaboradora con todos los derechos y privilegios. La mujer sumaba fortaleza a la debilidad del varón. Y la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿qué implicaciones tiene esto? Porque si el argumento de la subordinación, que dice que por causa del orden de la creación, la mujer entonces es inferior, está por debajo, debe de estar sumisa al hombre. Pero ese argumento solamente puede nacer de una mente carnal o de un entendimiento defectuoso de la intención original de Dios. Ese argumento plantea que si la mujer fue creada después del varón, entonces ella es secundaria, ella es inferior al varón. Si esto fuera así, y ese es un argumento que se debate, si esto fuera así, entonces significa que los animales son superiores al hombre, porque los animales fueron creados ¿qué? Primero. En el propósito, lo que tiene valor no es el orden, sino la comisión que se le dio al primer hombre. Y en ese primer hombre, ¿quién estaban? El varón y la mujer. A ambos se le llamó Adán. Eva es el nombre de la caída. Eva contemplaba a Adán. Ella completaba, mejor dicho, Adán. Ella fue derivada de Adán, fue tomada de Adán, pero no porque por eso ella es inferior. Ella no fue creada para servirle a Adán, sino a servir con Adán. Lo voy a repetir porque esto es importante. Eva, la mujer, no fue creada para servirle a Adán, sino para servir con Adán. Cuando la mujer trabaja, cuando la mujer gobierna, no pierde su feminidad, sino que la recupera, porque esa es la comisión original. Ese es el principio gobernante de la creación, que ambos iban a gobernar. En Génesis no había una descripción de trabajo basada en género. Ambos tenían el mismo destino, ambos tenían la misma comisión, dentro de funciones distintas y con una constitución física diferente. Y eso tenía un propósito. Ella no era la débil y él el fuerte. Con relación a la fisiología, seguro que son diferentes, pero no en cuanto a propósito. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Note que él no dijo que la mujer es más débil. Eso no es lo que dice allí, sino que el varón la trate como vaso más frágil. La intención aquí, por causa del contexto sociocultural, era que el esposo fuera gentil, amable, que viviera sabiamente con ella y que mantuviera consciente todo el tiempo cómo relacionarse con ella. Pedro mismo dice que ellas son ¿qué? Coherederas de la gracia de la vida. Génesis capítulo 2, versículo 21 dice que la mujer fue tomada de una de las costillas de Adán. Y la palabra que se usa allí es Sela. Esa palabra literalmente lo que significa es del lado. En el griego es pleura, que es la palabra que se utiliza para describir el lado, el costado del cual fue tomada la esposa del postrer Adán, del segundo hombre, que es Cristo el Señor, y su esposa la iglesia. Eva fue llamada mujer o Isha. En el original, la forma femenina es Ish,
que significa un hombre destacado de alto rango. Esta mujer destacada, era una mujer que tenía un propósito, tenía un destino en Dios, tenía una comisión dada por Dios y a diferencia del varón, ella tenía un vientre. Ambos eran llamados Adán, de la misma clase, humanos, pero la mujer tendría vientre. Fue tomada del costado para hacer que igual con él, no estar debajo de él. Génesis capítulo 2, verso 18 nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este verso, mis queridos hermanos y hermanas, no contiene absolutamente nada de que el varón es la autoridad sobre la mujer. Tranquilo, no tire piedra todavía. Esto es una serie. Usted debe de esperar hasta el final. Usted debe de tener un poquito de paciencia. No se me vaya a alterar. No deje que el fariseo que lleva por dentro se le revuelque. Tranquilo, domestíquelo por allí un ratito y dése la oportunidad de escuchar toda la serie antes de hacer un juicio. En el propósito original no hay ninguna indicación de que el varón es la autoridad sobre la mujer. El contexto de esa declaración no es un canal de autoridad, es reproducción, no imposición masculina. Si Dios hubiera creado a la mujer primero, hubiera creado al varón por las mismas razones. ¿Cuáles son? Que ninguno de los dos se puede reproducir solo. Ninguno de los dos puede cumplir con la intención y el propósito original de Dios por sí mismos, solos. Se necesitan mutuamente. Por eso es que están en el mismo rango, están en la misma posición, están en la misma comisión. Ambos tienen la misma comisión de reproducirse, de multiplicarse, de sojuzgar la tierra, de gobernar sobre ella. Pero eso no es una idea mía. Esto Pablo lo considera en 1 Corintios capítulo 11, versículo 11 y 12. Note lo que dice allí, pero en el Señor. Y esta clave, esto es clave, pero en el Señor. Usted no puede ignorar esa declaración que hace Pablo, pero en el Señor. No en la tradición, no en mi interpretación, no en lo que yo piense que el texto dice o lo que a mí me enseñaron culturalmente. No, en el Señor. Por eso es que esta serie se llama El Ministerio de la Mujer en la Nueva Creación, porque la única forma de recuperar el propósito de Dios para el varón y la mujer no es por tradiciones religiosas, sino entendiendo la intención original del Padre, que en la nueva creación se recupera solo en Cristo el Señor. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, póngale la coma allí para que haga la pausa, pero todo procede de Dios. Sin esta revelación, todas las otras declaraciones que hace Pablo en este mismo capítulo están desbalanceadas. Por eso es que usted no puede tratar de interpretar las cartas si no entiende el propósito original, porque Pablo está tratando en muchas ocasiones con aspectos muy culturales, muy localizados, con situaciones específicas que las vamos a estudiar en esta serie. Vamos a tomar todos esos capítulos, todos esos versos que se tratan de forzar en muchas ocasiones que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede ser una mujer usada por Dios, que no le puede predicar a los varones, que debe de estar siempre friendo bacalaitos o en el nursery o dando alguna clase a los niños. No, señores, en el propósito eterno ella tenía y tiene una función cogobernante. Por lo tanto, en Cristo ella es recuperada. Históricamente, Israel era diferente a otras naciones del Oriente con relación a su Dios
y el trato entre ellos. Por eso, las mujeres en Israel disfrutaban un estado no necesariamente experimentado por otras naciones. Los judíos, y esto es clave, que se mantuvieron anclados en lo que se le había revelado a Moisés sobre el empoderamiento, valor y posición legal de la mujer, mantenían a la mujer en alta estima y afecto. Note bien, la ley levítica protegía a la mujer, preservaba su libertad, promovía sus derechos. Cuando las mujeres de Israel se comparaban con las naciones paganas, las de Israel tenían más libertad, tenían diferentes funciones, eran mucho más respetadas. ¿Qué pasó? Que a través del tiempo eso se fue deteriorando y la tradición religiosa reemplazó el modelo y la intención original que se había revelado en el modelo mosaico. Pero bendito sea el Señor. Aquí todas las mujeres deberían de decir amén, aunque yo no las escuché. Pero en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, la mujer es libertada. Por eso, cuando Cristo es predicado, cuando Cristo es obedecido, la mujer es estimada como una compañera y ayuda idónea, que es una coheredera de la gracia. Lo voy a repetir. Cuando Cristo es predicado, cuando Cristo es obedecido, la mujer es estimada como una compañera y ayuda idónea, que es una coheredera de la gracia. Esto que voy a decir es importante. No lo subestime ni lo pase por alto. No se le puede llamar evangelio a lo que oprime, limita, castra, subestima, maltrata y abusa a la mujer. Lo voy a repetir. No se le puede llamar evangelio, porque el evangelio es la buena noticia que los cautivos por el pecado, el varón y la hembra, han sido libertados. No se le puede llamar evangelio a lo que oprime, limita, castra, subestima, maltrata y abusa a la mujer. Por eso es que es tan importante comenzar antes del pecado. Antes del pecado, afectar la humanidad. Génesis 1:2 es la semilla de toda revelación bíblica. En Génesis está la intención original. En Génesis es que se revela lo que el Padre siempre había querido. Es allí donde la intención original para la mujer está descrita. ¿Cuál era? Ella era cogobernante con el varón. Es más, mujeres que están allí conectadas, escríbalo por allí. Yo soy una cogobernante con el varón en la nueva creación. Ojo con esto, note cómo lo estoy diciendo, dígalo allí. Yo soy una cogobernante con el varón en la nueva creación. Adán era el nombre de ambos al principio. En ese primer Adán estaba el varón y estaba la mujer. Por eso es que solamente un hombre y una mujer correctamente relacionados pueden manifestar la imagen de Dios. ¿Y cuál es esa característica esencial que describe a Dios? El amor. Solamente es cuando él y ella, no es él nada más, no es ella nada más, ambos correctamente relacionados pueden manifestar la imagen de Dios. Fueron creados a su imagen, ambos, no uno solo, ambos correctamente relacionados manifiestan, muestran ese amor de Dios. Por eso el amor de una madre y el amor de un padre son necesarios para expresar la naturaleza de Dios. El amor de la madre incondicional, ese amor del padre firme, ese respeto ganado, es una maravillosa expresión de ese amor de Dios. El padre y la madre representan la totalidad de Dios para sus hijos, el varón con su lógica y la mujer con su compasión.
Por eso es que se suponen que sean incompatibles. En otras palabras, no pueden estar pensando lo mismo los dos. ¿Por qué? Porque como dice nuestro apóstol Lucas Márquez, cuando los dos están pensando lo mismo, uno es innecesario. Usted no puede pensar que va a pensar igual que su pareja. No, lo contrario. Cada cual tiene una configuración para acercarse al propósito necesaria para poder cumplir con la razón de su existencia. Y en Cristo eso es recuperado. Por eso ambos, él y ella, le modelan a sus hijos los atributos de Dios. Son un poderoso equipo. Por eso cuando se transgiversa, cuando se altera, cuando se reubica, cuando la mujer trata de ocupar la función del varón y el varón la de la mujer, hay una alteración en cuanto a la configuración del propósito que afecta la manifestación del mismo. Ambos, él y ella, el varón y la mujer, modelan a sus hijos, a la humanidad, a esta generación. Aquellos que están en Cristo, que ahora son una nueva creación, son un poderoso equipo que hace manifiesto a qué se parece Dios en tiempo real. Permítame terminar esta lección de hoy entrando en territorio apache. Así que usted me cubre por allí porque voy para terreno apache. Ahora sí que nos vamos a meter un poquito donde los indios no tienen misericordia. Para verdaderamente entender el prejuicio contra la mujer, el prejuicio religioso, el prejuicio racial, el prejuicio social, es esencial entender que en los primeros 2 capítulos de Génesis, el principio de autoridad y sumisión no son parte del propósito y la intención original del Padre. Escríbalo por allí si quiere. Pero un momentito, no tire piedra, no tire piedras ni digitales, ni ninguna de esas cosas. Tranquilo, especialmente los varones. Bájele 2 allí para que usted pueda escuchar esto con un oído circuncidado. Escuche bien. En la intención original, el principio de autoridad y sumisión no son parte de la intención original de Dios. Eso vino después. Eso es por causa de la desobediencia. Ese principio viene por causa de la maldición. Por eso es que uno de los temas más abusados y malentendidos en la iglesia del Señor es el tema de la autoridad y de la sumisión. Se ha creado todo un sistema de doctrinas, modelos, principios, en fin. Si de autoridad y sumisión se trata para controlar a la gente, créame que ya hay una enseñanza acerca de eso. Eso no solo se ha limitado a lo eclesiástico, eso se ha filtrado a lo doméstico, a las relaciones del esposo y de la esposa, en la casa, en la sociedad. Eso es parte del prejuicio que causó contra la mujer la desobediencia del primer hombre. Entre esposo y esposa, pastores y miembros, apóstoles y congregaciones, todos esos excesos de autoridad y sumisión, todos esos abusos, mis queridos hermanos, no son otra cosa que el mal entendimiento de las Escrituras. Imagínense que en el Talmud, que no es una traducción de las Escrituras, sino una compilación de escritos de la tradición judía, pone sobre la mujer 10 maldiciones. Génesis capítulo 3. Verso 16 se nos dice que por causa de la desobediencia se iban a multiplicar en gran manera los dolores en las preñeces de las mujeres y dice que con dolor daría a luz los hijos. Y también se nos dice, tu deseo será sobre tu marido y él se enseñoreará de ti. Pregunto, ¿era ese el propósito o la consecuencia de la desobediencia? Esta pregunta es importante. Lo que Dios está reconociendo es una consecuencia o eso era lo que él quería. Que el deseo de la mujer fuera para con su esposo y que él se enseñoreara de ella. Vamos a ver. ¿De quién era? ¿Era una consecuencia o era el propósito?
La doctrina bíblica de la autoridad y sumisión no era la intención original del Padre para sus hijos. Eso es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. No olvides que este principio operó desde la maldición en adelante, desde la desobediencia en adelante. No fue hasta que Adán transgredió que él se enseñorearía de la mujer. Ese no era el mandamiento, eso era una consecuencia de la desobediencia. Esa declaración que dice allí, tu deseo será para tu marido, en el original es sumamente importante que lo podamos entender. Es, tu voluntad será sujeta a tu marido. Y la palabra que se utiliza allí, es una palabra que la tienen ahí en pantalla, suka, que es la raíz de una palabra que significa dar la espalda a algo. Lo que está diciendo allí es que Dios le dio, la mujer le dio la espalda a Dios y se tornó al varón. Ella desobedece a Dios, pero ahora está delante del varón. Por eso, desde la desobediencia del varón, la descendencia masculina ha buscado subyugar a la mujer. Todo eso fue la consecuencia del pecado, el resultado de la desobediencia, no la intención y propósito original. Antes de la transgresión, el varón y la mujer eran uno, estaban en perfecta armonía, en unidad completa, estaban en orden, experimentaban la paz. No había ningún tipo de situaciones internas o externas que los amenazara. Por lo tanto, no había necesidad de autoridad, no había necesidad de sumisión. No era necesario porque todo procedía de su unión. Eran uno, ambos serían una sola carne. A la medida que la gracia del Padre obra en el corazón del varón, él pierde todo deseo de preeminencia o el deseo de gobernar a su esposa. ¿Por qué? Porque la ve como cogobernante, no la ve por debajo, no la ve como inferior, no la ve como menos, no la ve como que ella sirve para unas cosas nada más y yo soy el que le voy a decir cuáles son las cosas para las que ella sirve. Mire el daño que ha hecho la religión, mire el daño que ha hecho la religiosidad que ha castrado, ha limitado. El daño que ha hecho en matrimonios, que ha hecho en hogares cristianos, que ha hecho a hombres y a mujeres a través de las generaciones, a la medida que la gracia del Padre obra en el corazón del varón, todos estos conceptos culturales. Y estemos claros, si usted se ha formado en una iglesia donde la mujer ha sido subyugada, ignorada, subestimada, más a eso usted le suma que nuestros contextos culturales tienen un prejuicio natural contra la mujer. Mis queridos varones, nosotros tenemos una gran tarea en este respecto. Tenemos un impresionante proceso que atravesar, permitir que esa gracia del Padre sane, liberte, reconfigure, realinee en cuanto a la nueva creación. ¿Cuál es el rol de esa mujer en el propósito del Padre? Antes de la caída no había un hombre autoritario. Antes de la caída no había una mujer sumisa. Todo eso es después de la desobediencia, pero tampoco había una mujer autoritaria y un hombre sumiso. Por eso este argumento de que si los hombres no ocupan su posición, nosotros la mujer los vamos a arrebatar. Todo eso viene, mis amados hermanos, de corazones lastimados, heridos, un sentido de inferioridad, una pelea continua, que si él no lo hace, yo lo hago. ¿Quién es el sacerdote de la casa? Pues él tiene que ser porque él es el que tiene los pantalones. Entonces, cuando tenemos todo este argumento, que los vamos a ver en el proceso, mis amados hermanos, estamos en una guerra silenciosa y esto no opera así en la nueva creación. Toda la agresión y prejuicio contra la mujer vino después de que el pecado y la muerte fueran instalados en la raza humana. Antes del pecado eso no existía. No lo busque, que no lo va a encontrar. No existe. Todas estas cosas que nosotros leemos
puesto e impuesto a las relaciones, a las mujeres, a los varones. Hay hombres que viven con un sentido de fracaso porque ellos no son, miren el daño que se hace aquí, los sacerdotes de su casa. Escuche eso bien. Y tenemos toda una disfuncionabilidad que por más que tratemos de producirla en la carne, no funciona, porque esto tiene que ser parte de una configuración espiritual que viene como causa de un nuevo nacimiento, que se imparte unos dones y unas gracias que no están mirando quién lleva el pantalón y quién no tiene el pantalón. Esto es Cristo. Cristo no es prejuiciado. Cristo no está mirando a ver quién es el más fuerte, quién es el más débil, quién es el más sumiso, quién es el más autoritario. Él no funciona así. Ese es un invento nuestro en nuestra cabeza y en nuestra mentalidad religiosa, que hemos alterado la naturaleza misma del Cristo al cual le servimos. En Cristo eso no es necesario. ¿Por qué? Porque en Cristo hay algo más grande que la obediencia. Para que la unidad y la sujeción funcionen, se necesitan dos voluntades, uno que se someta y el otro que gobierne. La obediencia no es lo máximo en el orden de las cosas del Espíritu. El mayor orden en la vida del Espíritu es ser uno con la voluntad del Padre. Ojo con esto, el mayor orden en Dios es ser uno con la voluntad del Padre. Por eso cuando la voluntad del varón es una con la voluntad del Padre y la voluntad de la mujer es una con la voluntad del Padre, son uno. Es inevitable que no sean uno. ¿Por qué? Porque ambos se han alineado, han abrazado, viven para poder cumplir con la voluntad de su Padre Celestial. La autoridad y la sumisión se absorben en la unidad. Por eso cuando usted lee Efesios 5, esposos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y esposas, está sujeta a vuestros maridos, porque esto es agradable delante del Señor. Ese capítulo no comienza allí, comienza en el verso 18, 19, donde dice que mutuamente se sujeten en el temor al Señor, para que luego lo otro pueda ser un testimonio al mundo. Cuando estudiemos eso vamos a ver un modelo maravilloso cómo Pablo trabaja esta realidad en la nueva creación. Por eso el capítulo termina diciendo, y grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de su iglesia. La autoridad y la sumisión se absorben en la unidad. La voluntad del varón y de la mujer están en completo acuerdo con la voluntad del Padre. Por eso es que dice que ambos serán una sola carne. Bueno, mis amados, entramos un poquito a terreno apache, salimos ahora. Esto es todo por hoy, porque esto lo vamos a seguir construyendo sin prisa, sin prisa. Vamos a ir a través de todo este proceso de la Escritura para lograr entender toda esta gloriosa y maravillosa obra que Cristo ha hecho para rescatar al varón y a la mujer y reposicionarlos en la nueva creación para que gobernemos en vida junto con Él. Esto no es para religiosos. Esto es para gente que quiera conocer el propósito original del Padre. Para que nuestros conceptos, nuestros prejuicios, nuestras predisposiciones, nuestras inclinaciones al maltrato, al abuso, a la subestimación, a creer que otros son inferiores, que nosotros somos superiores, puedan ser absorbidos por la realidad de Cristo en nosotros y podamos vernos no según la carne, sino como Él ya nos ve en su nueva creación. Así que déjeme saber si esto le ha ayudado en algo. Si esto ha sido de bendición en este día, déjeme saber por allí. Quiero conocer si esta serie está ayudándote. Estamos apenas comenzando. Esto se pone mejor cada día. Así que no se pierda ni los anuncios, porque esto le va a ayudar inmensamente. Creo que va a ser un recurso para muchos en este tiempo donde algo Dios está haciendo para restaurar esa casa, esa familia espiritual,
para que cumpla un propósito, su propósito en esta generación. Así que déjeme saber si esto le ha sido de bendición, si le ha sido de edificación. Mientras usted nos comenta por allí, les recuerdo y le doy la bienvenida también primero a todos esos estudiantes que están semanalmente siendo parte de la comunidad virtual Transformados en Cristo. Acabo de comenzar un curso que se llama El hombre según la intención original de Dios. Eso ha sido revolucionador para todos los estudiantes que están participando de este curso, ayudarnos a entender esa intención original desde el macro propósito eterno en Cristo el Señor, en quien es el único que todo sería reconciliado. Así que si quieres ser parte, ya mañana por la noche, martes, comenzamos o continuamos esta serie y entras inmediatamente y puedes participar de todo lo que hemos preparado en la comunidad virtual Transformados en Cristo. Por allí tienes la página transformadosencristo.com. Te puedes conectar por allí. Tienes 60 días para probar si esto es algo que tú quieres continuar. Es una plataforma donde tú vas estudiando a tu propio ritmo, a tu propio paso, ya sea que estés caminando, haciendo ejercicio, camino al trabajo, en tu casa. Puedes utilizar tu tiempo al máximo aprendiendo cosas que estoy seguro que van a enriquecer tu vida en el Señor. Bueno, mis amados, será hasta la próxima. Gracias por haberse conectado. Qué bueno que pudiste estar hoy en esta transmisión y creo que las próximas también nos enriquecerán de una manera extraordinaria. Bendecidos son todos y todas. Nos vemos en la próxima.